Buenos días, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 10. Este versículo es parte del Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Día con día, nosotros vivimos en un constante ir y venir. Cada familia, cada persona vive situaciones diferentes que pueden agobiarle, robarle la paz, la tranquilidad. Hay momentos en nuestra vida que a veces no sabemos por qué suceden ciertas cosas. Sin embargo, pasan estas situaciones que vienen a trastocar una vida que tal vez está de una manera estable, de una manera cotidiana. Sin embargo, a veces lo que más nos cuesta hacer es sujetarnos a la voluntad de Dios. Todos los que estamos aquí, a menos que alguien me diga lo contrario, somos hijos e hijas de Dios. ¿Amén? Y Dios es un Padre bueno y amoroso. Un Padre bueno y amoroso siempre tiene cuidado de sus hijos. Si bien este padre corrige y disciplina, ningún padre que corrige o disciplina a su hijo lo puede llevar al extremo de que esa disciplina lo meta en un estado tan grave que sienta que no merece incluso vivir. Pero en ocasiones las circunstancias de la vida puede hacer pasar por la mente de algunas personas el pensar que valen más muertos que vivos, o que tal vez la situación es tan grave, tan tremenda, que ya no hay solución. Y déjenles digo que este tipo de situaciones están pasando en todo el mundo. Apenas lo veíamos en la palabra de Dios. Es algo que no nada más le está pasando al cristianismo, sino ¿a quién? A todo el mundo. En todo el mundo hay aflicciones, en todo el mundo hay tribulaciones, en todo el mundo está esta pandemia que sigue cobrando víctimas, que sigue haciendo estragos en la vida de muchas personas, en la salud, en la economía, en la estabilidad familiar, en muchas áreas de nuestra vida. Pero pensemos por un momento, si no hubiera pasado la pandemia, ¿creen que nuestra vida sería diferente? Algunos podrían decir que sí, pero tal vez algunos dirían que no, que al final de cuentas lo que están viviendo no tiene nada que ver con la pandemia, sino simplemente es parte del proceso de la vida, de algo que de alguna forma Dios permite que podamos estar atravesando con una finalidad, que debemos entender que nosotros, si confiamos plenamente en Dios, no debemos estar sujetos a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Por eso, cuando Jesús enseña de alguna manera esta forma de orar a sus discípulos, les dice que digan así: vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, pues también en la tierra. Pero ¿cómo es la voluntad de Dios? La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sus pensamientos y sus caminos son más grandes y más altos que los nuestros. Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, no de destrucción. Así es que podemos estar pasando momentos difíciles, ¿no? Pero dice la palabra de Dios también
que aunque nosotros podamos ser derribados, no somos destruidos. Aunque podamos vivir momentos complicados, tenemos la fe y la esperanza que no avergüenza, una fe y una esperanza que nos da un futuro prometedor. De pronto, las situaciones que empezamos a atravesar nos hacen pensar que tal vez estamos tan lejos de Dios o que le hemos fallado tanto a Dios que por eso estamos viviendo ciertas situaciones o que están sucediendo cosas graves en nuestra vida. Déjame decirte que por más que nosotros nos alejemos de Dios, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y el precio que se pagó es tan alto que Dios le dio esa encomienda a Jesús. Ninguno de los que tú has recuperado se perderá. Ninguno de los que han llegado a tus pies se perderá. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya no nos pertenece, ahora le pertenece a Dios. Por más que estemos lejos de Él, Él es fiel y Él nunca se va a alejar de nosotros. Él siempre va a estar presente. Y déjame decirte que esto que nosotros podemos estar viviendo, estas situaciones que no te dejan dormir, que no te dejan estar en paz. ¿Y por qué hemos venido hablando de todo esto? Bueno, pues porque es algo que se ve en las redes sociales, es algo que se percibe en el ambiente, es algo que se nota en el rostro de las personas. A veces algunos pueden decir, yo ya voy bien, pero de pronto se atraviesa alguna situación que vuelve otra vez a tambalearte de esa estabilidad por la que estás pasando, o tal vez todavía no la superas, tal vez todavía estás caminando por ese desierto que es parte de la prueba que Dios está poniendo en tu vida con una sola finalidad, la de ver tu fe. A veces Dios lo único que quiere ver de nosotros es la fe, la confianza en Él. Si de verdad nos vamos a sujetar a esta palabra de que se haga su voluntad, porque muchas veces nosotros lo que queremos es hacer nuestra voluntad o que Dios haga nuestra voluntad, pero como no entendemos la situación, pues entonces nos metemos en un estado de depresión, en un estado de estrés de manera extrema que nos hace perder de pronto la dimensión de en quién hemos confiado. Hoy, gracias a Dios, estamos con vida. Gracias a Dios podemos celebrar un servicio más. Gracias a Dios, con todas y las aflicciones, con todo y las cargas, estamos aquí. Y no en un hospital, no en una cárcel, no en una caja de un ataúd. Entonces, es un motivo suficiente para decirle a Dios, gracias, porque tu buena voluntad ha sido agradable y perfecta en mi vida y me permites estar un día más en esta vida. Un día más con un propósito, con una intención que a veces no logramos entender o a veces no logramos discernir porque son tantas las cargas y tantas las preocupaciones que nuestra mente se nubla. Pero al final de cuentas acabamos de ver que el enemigo eso es lo que quiere. El diablo, el adversario, anda como león rugiente esperando a ver a quién devora, a quién extermina. Sin embargo, nosotros debemos de caminar por fe, no por vista. Caminar por fe significa que podemos bajar de la barca y caminar sobre el agua como lo hizo Pedro. Cuando venga la ola y la tormenta, puede robarte la tranquilidad y la paz, pero pon en tu corazón que Dios te ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que es mayor que esa ola, mayor que ese problema. Y lucha día con día. Nuestra vida se ha vuelto una lucha a veces interna, una lucha contra nuestro yo mismo, contra nuestro interior, contra nuestra propia mente. Nos juega de una manera que a veces nos hace pensar que ya no hay remedio, que ya no hay solución, pero se nos pasa de lado que tenemos un Dios que puede hacer que lo imposible se vuelva posible. Y no es exclusivo de nosotros,
si nos damos cuenta, ¿quién es el mayor vencedor de la historia? Jesucristo. Jesucristo es Rey vencedor, es el vencedor de todo. Él venció a la muerte en la cruz, ¿no? Entonces, lo más grave que nos puede pasar pues es la muerte, bueno, desde el punto de vista terrenal, pero ya no hay más muerte en Cristo Jesús, porque ahora cuando nosotros partimos de esta tierra es con la esperanza de esa vida eterna que Él nos ha prometido. Y Él dice que los que parten de esta tierra no sean como los que no tienen esperanza, sino que nosotros entramos en un sueño, dormimos en los brazos de Cristo, porque Él va a regresar y entonces junto con Él todos los que duermen en Cristo también regresaremos. Amén. Si es que nos toca ese momento, y si nos tocara el momento en el cual Él viniera como ladrón por la noche, pues oramos en su santo nombre para que toda la congregación de Amiel sea arrebatada, ninguno se quede, podamos estar juntamente con Él. Pero les decía, estos tiempos, estas situaciones de angustia y de tribulación no son exclusivas de nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia, ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 26, y vamos a leer el versículo 39. Habla de Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, no se haga mi voluntad, hágase la tuya, hágase tu voluntad. Y le está hablando al Padre, al Dios Todopoderoso. Jesús está en esos últimos momentos, en los cuales sabe que ha llegado su hora para ser entregado, para ser vituperiado, para entrar en ese clímax para el cual Él bajó de su reino a esta tierra, para empezar ese Vía Crucis que ya todos conocemos. Como lo hemos dicho, la presión era tanta que empezó a sudar sangre. Empezó a sentir un momento de angustia extremo, como tal vez pudiera llegar a pasarte. Una sensación en tu cuerpo, como si algo tremendo fuera a pasar y simplemente no ves la hora en que eso suceda. Pues así estaba Jesús, en extremo angustiado, viviendo una agonía, y ora y le pide al Padre: si es posible, pasa esta copa de mí. O sea, cambia, Señor, la situación, cambia lo que voy a vivir, cambia lo que tengo que experimentar. Pero al final reconoce la soberanía de Dios y le dice: no sea como yo digo, sino como dices tú, Padre Celestial. Y nos cuesta trabajo, puede costar trabajo, hermanos, porque ¿quién? Díganme quién, en su sano juicio, viviendo una situación difícil, tendría la capacidad, la fortaleza y el valor de decirle: no sea como yo quiero, sino como tú quieres? Porque ¿cómo es como yo quiero? Que me ayude, que se resuelva la situación, que cambie el panorama, que todo se arregle, que todo fluya bien. Pero ¿cómo lo queremos en nuestra voluntad? Rapidito, ¿no? Si estamos viviendo una situación económica, ¿no quisiéramos de una manera rápida poder salir de esa situación económica? Si tenemos a un familiar enfermo, ¿no quisiéramos que rápido se levantara de esa cama o saliera de ese hospital? Si estamos viviendo una situación de conflicto con una persona, ¿no les gustaría
que así en un abrir y cerrar de ojos se arreglara esa situación personal y pudiera regresar la paz y la tranquilidad al hogar? No quisiéramos, díganme de verdad, si no quisiéramos poder despertar y que las noticias dijeran: ¿se acabó la pandemia? ¿Podemos regresar a nuestra vida normal? ¿Puedes andar en la calle sin cubrebocas, sin miedo a saludar, sin miedo a contagiarte? ¿No quisiéramos dejar de escuchar que se siguen incrementando los contagios y los muertos? ¿Alguien no quisiera eso? Todos quisiéramos poder tener la oportunidad, tal vez no a la antigua normalidad, sino a una normalidad que nos permita ser mejores, que nos permita, a través de todo esto que hemos estado viviendo o que estamos viviendo, tener la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Hoy esto está haciendo estragos en todo el mundo y aparentemente ni los más poderosos se salvan. Según las noticias, el presidente de la nación más poderosa del mundo, con todo el dinero habido y por haber, ha sido alcanzado por este coronavirus. Digo según las noticias, ¿verdad? Porque pues una cosa es lo que nos dicen y otra vez es la realidad. Pero pensemos por un momento que así es. ¿Esto a qué nos lleva a pensar? Que por más dinero, por más protección, por más seguridad que intentemos tener, nadie está exento de poder ser alcanzado por esta enfermedad. Sin embargo, por eso es que comentábamos que tenemos que ser agradecidos con Dios, porque Él sí puede librarnos de esta enfermedad, Él sí puede protegernos de esta enfermedad y puede ayudarnos a salir de esa enfermedad en un momento dado. Él tiene ese poder, Él tiene esa autoridad. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer que se tiene que hacer su voluntad y no la nuestra. A Jesús, en el ámbito terrenal, ¿tú crees que no le dolió todo lo que vivió? ¿Tú crees que no padeció sufrimiento por todo el daño en su cuerpo al ser flagelado y herido? Desde luego que sufrió, y sufrió en gran manera. Y ¿sabes? Sufrió por todos nosotros, porque Él era inocente. Y aún así soportó el dolor, el sufrimiento, y lo llevó a cuestas para el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. A veces nosotros padecemos y vivimos dolor no por causas ajenas, sino por causas propias, por causas personales. Pero aún con todo y eso, Dios en su infinita misericordia te dice: te perdono, porque mis misericordias son nuevas cada mañana. Y si tú hoy te has despertado, mi misericordia nueva es sobre ti, iglesia. Hay un nuevo. Gloria a Dios. Hay un nuevo amanecer, hay un nuevo despertar. Y si hoy estamos con vida y seguimos aquí, es porque en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, todavía tiene un plan agradable y perfecto para nuestras vidas. Y Dios es fiel a su palabra, aunque a veces nosotros le fallemos. Y es tan grande y tan poderoso que si hoy nosotros le decimos: Señor, he vivido queriendo que se haga mi voluntad, me he esforzado y no lo he logrado, he clamado, he implorado, he rogado, he llorado para que se haga mi voluntad. Pero hoy debo de reconocer
que no será mi voluntad, sino que será conforme a tu voluntad. Y no debemos de tener temor de esto, porque Dios nos ama. Y nos ama tanto que por más perdidos, por más extraviados, por más confundidos, por más atribulados que estemos, Él no nos ha soltado y no nos va a soltar nunca. Él está con nosotros, Él está de nuestro lado. Él permitió que Jesús viviera por un tiempo la tribulación, pero al final le dio la victoria. Jesús salió victorioso. Jesús venció a la muerte. Jesús resucitó. Jesús vive. Cristo vive. Gloria a Dios. Y si Cristo vive, nosotros también viviremos. Y viviremos en la gloria de Dios. Y experimentaremos esa gloria y ese favor de Dios en esta vida. Porque Él nos ama mucho. Él nos ama de una manera impresionante. Así es que reposa en los brazos de Jesús. Él nos dijo recientemente: echa toda tu angustia en sus brazos. Y todo lo que pueda pasar, nada se le escapa a Dios de sus manos. Absolutamente nada. Él tiene el control de todas las situaciones. Absolutamente de todas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es día con día aprender a vivir bajo su voluntad. Decirle: Señor, hoy me levanto. Tú sabes cuál es mi anhelo. Tú sabes cuál es mi petición. Tú sabes qué es lo que yo necesito, Señor. Pero también sé que tu voluntad es buena. Así es que hágase tu voluntad en mi vida, porque sé que tu voluntad es ayudarme, es cuidarme, es protegerme, es librarme del lazo del enemigo, es derribar a mis adversarios, es acabar con todas mis aflicciones y mis problemas, es vencer la adversidad. ¿Por qué? Porque tú ya venciste al mundo. Tú eres el gran vencedor y estás de mi lado. Amén. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Permíteme despedirnos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendiciones hermanos, y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana, porque hoy necesitamos más de Dios que nunca. Bendiciones para todos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, a que le des me gusta a nuestra página y a que compartas nuestros videos de YouTube en todas tus plataformas y redes sociales. Bendiciones.